¿Alguna vez te has preguntado qué es un fósil? ¿Es simplemente un hueso de un dinosaurio que sobrevivió millones de años hasta nuestros tiempos? Pues hoy en Geodicea veremos que es algo más complejo que eso, pero algo sencillo de entender si empezamos con lo fácil. ¿Qué es un fósil? Los fósiles son todos aquellos restos de evidencia de los seres que vivieron en el pasado, desde moldes de conchas, impresiones de hojas, huellas, hasta cuerpos completos congelados. Un resto biológico se considera un fósil cuando tiene al menos 10.000 años de antigüedad. Historia de los fósiles. Los antiguos griegos de los siglos VI al IV a.C. fueron los primeros en establecer una relación entre los fósiles y los seres vivientes. Sin embargo, muchas de esas ideas iban mezcladas con creencias o interpretaciones mitológicas. Por ejemplo, Anaximandro de Mileto postuló que el posible origen de los animales era a partir de la evaporación de lo que él llamaba el líquido elemental, y que los humanos surgieron al nacer de las entrañas de tiburones y fueron criados por ellos. Otros filósofos como Genófanes de Colfón, Heródoto y Empédocles hacen mención a hallazgos de restos de animales marinos en zonas continentales, interpretándolo como producto de la fluctuación en el nivel del mar. Las ideas de los griegos jónicos fueron abandonadas a mediados del siglo III a.C. a causa del auge de las ideas de Aristóteles, quien, a pesar de sus aportaciones a la biología y otras ciencias, interpretó a los fósiles como simples curiosidades de la naturaleza y de origen inorgánico. Posteriormente, durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, predominó un pensamiento aristotélico, coexistiendo con creencias y leyendas mitológicas. A los fósiles se les agrupaba con el nombre de fosilia, que significa enterrado, junto con los minerales y otras estructuras con formas geométricas peculiares o llamativas, de diversos orígenes y que se encontraran incluidos en las rocas. Estos objetos no eran vistos más que solo como meras curiosidades de la naturaleza, formas naturales a las que les había faltado la sustancia vital o soplo divino que les diera vida. A pesar de que predominaban estas ideas, de manera esporádica aparecían ideas como las de Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Él propuso que los fósiles demostraban cambios periódicos en el nivel del mar. Estas ideas de que los fósiles únicamente eran curiosidades inorgánicas fueron empezando a ponerse en duda. En 1669, Nicolás Steno publicó el libro De solido intrasolidum naturaliter contento dissertationis prodromus, discurso introductorio acerca de un cuerpo sólido naturalmente contenido en el seno de un sólido. En esta obra, Steno estableció una discusión acerca de los fósiles y su clasificación. Steno logró vislumbrar una separación entre la naturaleza y el origen de las estructuras, postulando dos ideas básicas para su estudio y clasificación. El primer postulado menciona que los fósiles constituyen una categoría coherente de estudio, y el segundo propone una subdivisión para agruparlos de acuerdo con las causas que dieron su origen. Análisis semejantes favorecieron el inicio de la discusión sobre la naturaleza y cualidades de los organismos fósiles, separándolos de las estructuras de origen inorgánico y logrando, en el siglo XVII, establecer y generalizar la idea de que son evidencia de la existencia de seres vivos del pasado, como los entendemos ahora. ¿Cómo se forma un fósil? La fosilización es el proceso físico-químico por el cual estas evidencias de vida pasada se forman. Antes de que se forme un fósil, se debe de pasar por una serie de procesos los cuales son muy específicos, y es por eso por lo que los fósiles son tan raros y tan especiales para la ciencia. El ambiente. No todos los ambientes son ideales para la fosilización. Si son sedimentarios, influye positivamente que estos sean sedimentos finos, como los limos y las arcillas, o si se presenta precipitación de carbonato de calcio y un enterramiento rápido de los restos. La destrucción biológica. Antes y después de ser enterrados, los restos pueden haberse sometido a destrucción biológica, causada por bacterias, hongos u organismos carroñeros que pudieron haberse alimentado de ellos. La destrucción mecánica. El transporte de los restos provoca su destrucción, desde la desarticulación del esqueleto, si el organismo lo presenta, hasta la rotura o abrasión por corrientes de ríos y arroyos, oleaje del mar o el viento. La destrucción química. Los restos pueden ser destruidos por disolución, aún después de haberse fosilizado. Esto puede ser debido a corrientes subterráneas o filtración de agua cuya composición química destruye las conchas y los huesos.
La disolución deja cavidades, las cuales son conocidas como moldes, y también son considerados fósiles, ya que aportan datos confiables sobre la morfología externa de los animales. Modo de vida. Se conservan con mayor probabilidad los organismos que viven en un ambiente sedimentario como el mar o los lagos, y los que viven enterrados o fijos en el fondo de estos ambientes. Si además presentan partes duras o resistentes, aumenta su probabilidad de conservación. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de fosilización. Empezamos con la permineralización. En este tipo de fosilización, los minerales se precipitan en las estructuras porosas de huesos y conchas. El mineral que se le infiltra en los restos puede ser de composición química muy distinta a la que presentan las partes duras del organismo. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que los minerales se encuentren disueltos en el medio y lleguen a una concentración tal que culmine con la precipitación y formación de cristales dentro de los espacios mencionados. La permineralización puede darse a nivel celular, es decir, los minerales pueden llenar los huecos o espacios que existen entre células vecinas e incluso el espacio celular interno. Como resultado de esta infiltración, se conserva el patrón u ordenamiento de los tejidos. Puede existir un reemplazamiento total de la materia orgánica y de la estructura de huesos, conchas y troncos de árboles. Esto sucede cuando la disolución de los restos se da simultáneamente con la depositación. En ejemplos de reemplazamiento tenemos la piritización. Estos fósiles fueron reemplazados por pirita, un mineral de sulfuro de hierro que se produce por la interacción del hierro contenido en los sedimentos y el azufre producido por la descomposición de la materia orgánica y el existente en el agua de mar. Silicificación. En este proceso, la madera, los huesos, las conchas y otros materiales fosilizan por acción de los silicatos como el jaspe, el cuarzo criptocristalino e incluso el ópalo. Calcitización. Es similar al proceso anterior, solo que en este caso fosilizan por acción de la calcita, que es un mineral de carbonato de calcio. Dolomitización. En este caso fosilizan por acción de la dolomita, un mineral de carbonato de calcio y magnesio. El siguiente tipo de fosilización es la carbonización. En este tipo de fosilización se conservan partes no mineralizadas de organismos en sedimentos suaves. Después del enterramiento se da un reblandecimiento de las paredes celulares vegetales. Debido a ello existe un colapso celular que provoca la pérdida de gases, agua y sustancias solubles. Mientras esto sucede, comienza la consolidación de los sedimentos para formar una roca, y por otro lado ocurre la transformación gradual de los residuos orgánicos en carbón. Debido a la presión de las capas superiores de sedimento, a la pérdida de sustancia y a la estabilidad química de los átomos de carbono. Este proceso se presenta principalmente en pantanos y cuerpos de agua con poca oxigenación y con un fondo con pH ácido, que reduce o evita la descomposición rápida de los restos por hongos o bacterias, siendo común que se preserven varios tipos de artrópodos, peces, plantas y graptolitos. Ahora vamos con la preservación autigénica. Para que se lleve a cabo este tipo de conservación, se necesita contar con sedimentos muy finos y precipitación de minerales autigénicos. Estos son precipitados cristalinos que se forman en el mismo lugar donde se deposita un sedimento. Inmediatamente después del enterramiento de las partes duras del organismo, se da una cementación rápida de los sedimentos que rodean los restos orgánicos, y si existen cavidades, estas también se llenan de sedimento. Debido a esas condiciones, los sedimentos conservan la configuración externa o morfología de los restos esqueléticos formando una capa protectora que proviene contra la alteración posterior. Las conchas o esqueletos enterrados pueden disolverse debido a la circulación de agua que pasa entre los poros de la roca. En el sitio en que se disuelven las conchas se puede observar moldes naturales. Si la impresión revela la morfología externa de las partes duras, se le llama molde externo, y si conserva los rasgos internos, se le denomina molde interno. También se pueden marcas o huellas de actividad biológica, los cuales son llamados ignofósiles, por ejemplo, huellas de pisadas, marcas de descanso, refugios, marcas de reptación, evidencias de alimentación y metabolismo. Ahora hablaremos de la preservación duripártica.
Este tipo de fosilización se caracteriza por la conservación de partes duras de organismos, como huesos y conchas, debido a un enterramiento rápido que las aísla de la oxidación y descomposición. El ambiente no permite la sustitución por minerales o la disolución de conchas y huesos, actuando hasta cierto punto como un medio inerte. Los restos presentan alteraciones mínimas, como pérdida de coloración o desarticulación y fracturamiento. Momificación. En la momificación, el resto fósil se preserva sin que haya un reemplazo químico, debido a que los restos fueron enterrados en ambientes muy áridos, sujetos a temperaturas altas. Su total deshidratación evita la descomposición y propicia la conservación de piel, pelo, garras, semillas, frutos y el esqueleto. Este tipo de preservación es exclusivo de ambientes continentales, en especial de cuevas en regiones desérticas. El siguiente tipo de fosilización es la conservación en brea. La brea es un compuesto del petróleo que no se evapora al contacto con el aire y recibe el nombre de alquitrán o asfalto. Esta sustancia densa posee características químicas que impiden la actividad bacteriana, lo que lo vuelve un medio antiséptico, preservando piel, pelo, plumas, garras, esqueletos completos, polen, etc. Ahora hablaremos de la congelación. El súbito descenso de la temperatura en amplias zonas geográficas durante el Pleistoceno provocó la muerte por congelación de muchos animales y plantas, entre ellos los mamuts, cuyos cuerpos se han encontrado prácticamente intactos, a tal grado que la carne ha sido ingerida por los perros que acompañaban las expediciones a Siberia en Rusia. También se han encontrado en algunos casos restos del contenido estomacal de estos organismos. Los cadáveres se han preservado sin descomponerse por un lapso de 10.000 a 15.000 años, debido exclusivamente a las bajas temperaturas que han prevalecido desde entonces en esa región. Y por último hablaremos de la conservación en ámbar. Uno de los procesos más llamativos es el de la preservación de insectos, flores, polen y hasta pequeñas lagartijas en ámbar. El ámbar es la resina endurecida de ciertas coníferas y leguminosas. Por sí misma ya es una evidencia de vida. Sin embargo, el mayor interés por este material se da al contener insectos fosilizados en su interior. Hasta aquí llegamos con este video acerca de los fósiles y los tipos de fosilización. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo episodio de GeoOdisea.